Hola, muy buenas tardes. Soy Pablo Gómez, profesor de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Hoy en nuestra sexta entrega ya, vean pues cómo pasa el tiempo, de Columna Ciudadana, Periodismo Público, realizado por quién, pues particularmente por periodistas en formación, estudiantes de séptimo, octavo inicialmente, de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás, con temas de coyuntura, con temas generales, temas de estructura, un poco revisando precisamente esa perspectiva desde la ciudadanía sobre varios de esos temas que nos preocupan. Bueno, y ya se cumplió un mes del paro, ya tenemos prácticamente un mes y 3 días del paro, venimos de un fin de semana también muy álgido, marchas en silencio, las manifestaciones que tradicionalmente vemos desde hace un mes, lastimosamente choques ciudadanos, choques con la policía, y hoy, bueno, me acompaña un grupo de panelistas muy chévere. Nos encontramos con Alejandra, con Geraldine. Hola Alejandra, te vemos, bueno, muy bien conectada. Cuéntanos desde dónde te conectas y cómo viviste este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has percibido? Hola, buenas tardes Pablo, buenas tardes Geraldine. Pues estoy ubicada del sur de Bogotá. En esta zona fue algo movida las manifestaciones, siempre y cuando pacíficas, pero sí estuvo bastante movida por aquí en la ciudad. Efectivamente, ese hemos visto. Entonces aquí nos conectamos con el sur de Bogotá. Y Geraldine, bueno, tú estás por fuera de Bogotá, al igual que yo estoy desde Chía, imagínense, Chía Norte, extremo sur de Bogotá. ¿Y tú desde dónde nos acompañas, Geraldine, y cómo viviste el fin de semana? Cuéntanos. Así es, Pablo, muy buenas tardes para usted, para mi compañera Alejandra y para todos aquellos que están ahí pegaditos viendo nuestro streaming. Bueno, yo estoy desde Fusagasugá. También se evidenció un poco las manifestaciones. Gracias a Dios no hubo tantos daños y destrozos como en otras partes del país. Por lo regular estuvieron un poco pacíficas. Hubo unos días en los que había un poco de disturbios, pero no con afectaciones tan grandes como se estaban viendo en Bogotá, en Cali, en otras partes del país. Gracias a Dios todo estuvo muy tranquilo y pues en el marco de lo normal, pacíficas. Bueno, afortunadamente, sí, de pronto esperemos que haya un poquito de ir bajando la intensidad o como decimos, se vaya desescalando un poco este conflicto. Pero bueno, Alejandra y Geraldine, el tema de hoy muy interesante y veíamos en la primera entrega de Columna Ciudadana, el equipo periodístico y ustedes revisaba un poco, digamos, cómo estaba el asunto de la canasta familiar con esto del paro, ¿no? Los paros camioneros, cómo veíamos cómo se afectaba incluso en ese momento el precio de la mora, pues donde tú estabas de verdad carísimo, Geraldine, porque te cuento, en Chía ayer compré mora, pero mira que a mí me costó como 2.000 pesos máximo la libra, cuando a ti te estaban cobrando como a 4.000 pesos la libra de mora. Eso sí lo estaba recordando. ¿Cómo sigue la canasta familiar allá donde te encuentras en Fusagasugá? Bueno, con respecto a eso, hace unos días estuve nuevamente en la plaza, pues haciendo seguimiento también, porque continué con el reportaje, pero lo hice más amplio para otra materia y resulta que ya bajó un poco los precios, o sea, no tanto como se esperaba que se normalizara, pero sí bajó como 1.000 pesos, entonces, pero igual, los precios siguen súper altos porque resulta y pasa que la mayoría de los camioneros que estaban entrando aquí al municipio están en paro, aún no han podido continuar movilizándose por el resto del país porque le subieron a la gasolina, le subieron a los peajes, el incremento de peajes. Entonces, ayer, de hecho, estuve en una entrevista con uno de los muleros y me decía él que lleva un mes con su mula parqueada en una bomba de gasolina pagando arriendo, pagando la alimentación para sus hijos, la alimentación y los peajes de él. ¿Y qué le está tocando hacer? Dejó de su vehículo a un lado, pues siguen los gastos para él no paran, pero le tocó trabajar en un taller de mecánica aquí en el municipio. Está quieto, está sin hacer nada, solo están generándole gastos y todo porque el gobierno decidió implementar y subir los costos. Bueno, sí, esas son las consecuencias, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? O sea, para los manifestantes, de todos modos, claro, esa es la idea, un poco el desorden social, la incomodidad a cualquier nivel,
pues claro, con tal de llamar la atención. Y bueno, Alejandra, para arrancar un poco con el tema, en particular tú, en tu casa, ¿con quiénes vives? Y cuéntame, ¿cómo se ha visto afectada de pronto un poco la economía familiar o lo han podido manejar? Por ejemplo, con algo básico. ¿Cómo está el consumo de carne y leche en tu casa, Alejandra? Así es, Pablo, pues yo vivo con mis papás y mi hijo y realmente desde el inicio de las manifestaciones no se había visto tan afectada la economía, pero precisamente hace 2 días, 3 días, nos acercamos a una de las famas más grandes de la localidad, donde son muy económicos los precios, y nos encontramos con la sorpresa de que la libra había subido el doble. Cuando estaban 7.000, hoy en día ya se encuentra a 14.000 pesos la libra de carne. Entonces sí se ha visto como el choque y las consecuencias del paro nacional en costos aquí, digamos, en plazas de mercado, en famas, ya que han subido bastante los precios. Bueno, me parece importante saberlo, insisto en los contrastes. Yo, insisto, vivo en Chía. Para darnos una referencia, la carne de cerdo, que es una de las más, digamos, económicas, no es como el pollo, pero no es como la carne roja de res, digamos, el lomo normal, la libra en Chía está oscilando dependiendo entre 8.500 y 10.000 pesos la libra. Digamos que realmente se ha mantenido dentro de los niveles de siempre. Aquí de pronto más bien poco o nada de especulación de precios, porque bueno, también hay que aceptarlo, la sabana norte de Bogotá pues no ha sido realmente tan afectada de pronto de Gachancipá hacia el norte, hacia Tunja, pero bueno, a diferencia de las salidas hacia el Sumapaz y por supuesto lo que conecta Cundinamarca con Tolima, que es donde nos habla Geraldine, pues esto se ha dado. Y bueno, chicas, empecemos a entrar en tema con el periodismo público. Entonces, ustedes, efectivamente, ¿con qué tema se metieron, Geraldine, inicialmente? ¿Y cuál fue ese ejercicio de consulta ciudadana con el que arrancaron a hacer esta indagación periodística? Bueno, Pablo, nosotros iniciamos haciendo una serie de encuestas a través de redes sociales, aprovechando que teníamos como aliada a la emisora Armero Estéreo, una emisora comunitaria del municipio de Armero Guayabal, en donde realizamos nuestra investigación sobre el consumo de carne, que como usted lo mencionaba hace un momento, pues allá no está como en Bogotá o como donde usted está ubicado en este momento, debido a que el alza de los precios aún continúa alto, no han bajado. Una libra de carne está entre los 10.000 a 11.000 pesos. Es que pues se espera que no lo sigan subiendo. Y todo porque pues no hay quien transporte la carne, varias veces han tenido que cerrar sus negocios, en fin, muchas problemáticas. Entonces, los comerciantes han tenido que mantener ese precio y no han podido bajarlo hasta el momento. ¿Nosotros qué hicimos? Mediante una serie de encuestas a través de redes sociales, en historias y en publicaciones, no solo de la emisora Armero Estéreo, sino que también de nuestras redes sociales privadas, publicamos las encuestas para que la gente por medio de ellas nos respondieran, nos dieran su opinión y nos dijeran qué estaba pasando con respecto a eso. Si para ellos también estaba alto los precios, qué opinaban de esto, qué tal el consumo de carne en su hogar, si consumían o no lo consumían. También lo hicimos para el área de los lácteos, que fue lo que también utilizamos. Precisamente, Geraldine, aquí vemos, digamos, ya parte de estos resultados. Por ejemplo, arranquemos con el municipio de Armero, Tolima, donde tú te encontrabas, digamos, hace unas semanas. Y creo que los resultados empiezan a darse, ¿no? Digamos, por lo menos en el sondeo que ustedes hacen, Ciudadano en Armero, un 78% de las personas dejaron de consumir carne en la canasta familiar. ¿Así lo corroboraron? Así es. La gente pues optó por cambiar esta proteína, la carne, cambiarla por algo más, cambiarla por el pollo y inclusive que el pollo también está entre las carnes más costosas en este momento en el mercado. Entonces han dejado a un lado la carne y deciden pues implementar, no sé, como nos decía una ama de casa en una entrevista que le realizamos, yo prefiero comer lentejas, arroz y un plátano asado o algo y ya, ese es mi almuerzo. Porque reemplazamos la proteína animal por proteína vegetal, o bueno, o en últimas, pues por los huevos, aunque hay que tener en cuenta que sí, por las avícolas del Valle del Cauca, que obviamente ahorita pues están, bueno, hasta ahorita seguramente reanudarán un poco
su producción, pues nos hemos visto afectados. Y bueno, pero cuando le preguntamos a la gente por sus hábitos de cada cuánto está consumiendo carne, digamos que oscila entre todos los días, algunos nunca, una vez o dos veces por semana. Es decir, la gente ha bajado el consumo de carne, pero digamos como que tampoco se niegan a seguirla comiendo. Es lo que parece que también nos está arrojando este sondeo, Geraldine. Lo que pasa es que muchos dicen, bueno, le hace falta al cuerpo, y los médicos también lo recomiendan, le hace falta al cuerpo consumir carne. Sí o sí nos hace falta para nuestro organismo. Entonces, procuran hacer el mayor esfuerzo posible de ahorrar, aunque sea para una libra de carne, así sea pedacito de carne para cada uno, pero consumirse, aunque sea una vez en la semana. Claro está que hay gente que tiene y tiene la posibilidad económica de comprar para todos los días. No todos, como lo podemos ver en la encuesta, no todos nos respondieron que todos los días consumen carne, porque pues económicamente no se les es posible. Claro, de hecho vemos que hay gente que incluso puede decir 1 o 2 veces a la semana, cada 4 días, que bueno, oscila más o menos en ese mismo promedio, por supuesto. Ahora, pero también vamos dándonos cuenta un poco a nivel individual. Frente a la pregunta, ¿todas las personas de su hogar consumen carne? Pues realmente el 68% es el que dice sí, y empieza a haber ya un 30% que empieza a decir no. Perdónenme, no, estoy aquí confundido con los colores, me dio un poco de leche. Al revés, es un 68% el que no está consumiendo últimamente carne. Y tienen obviamente la percepción un 80% digamos, de la modificación del precio, ¿no, Geraldine? Exacto. Lo que yo le mencionaba hace un momento, Pablo, y para todos nuestros oyentes, resulta que pues con el alza de los precios muchos optan por no consumir carne. Y pues hay también un cierto índice de población que dice, yo soy vegetariano, yo no consumo carne. Pero no en todos los hogares colombianos sucede esto. La mayoría de las personas consume carne, y más en esta área del país, en el Tolima, donde es un sector ganadero. Hace un tiempo, una libra de carne estaba en 7.000 pesos, 6.000 pesos. Y como lo mencionaba hace un momento, ahorita usted consigue una libra de carne, la más barata, 10.000, 11.000 pesos en esta parte del país. Entonces es lo que le obliga a las personas de que prefiero no consumir carne y por consumir otro alimento que la reemplace, que tenga también proteínas, que también me nutra, pero que sea más económico. Eso vemos. Es decir, aquí podemos ir sacando conclusión, bueno, eso es como descubrir que el agua moja, pero en las crisis económicas que son constantes, lastimosamente, en las familias de nuestro país, vemos que, digamos, la gente empieza a volverse vegetariana no por convicción, por sencilla necesidad, por ahorro. No es porque se piense siempre que la carne de pronto es algo que no es bueno comer, sino sencillamente porque no hay cómo hacerlo, o por lo menos no con la misma frecuencia. Digamos, parte de lo que está ocurriendo hoy día en la pandemia y sumado al paro, suponemos, ¿no, Geraldine? Exacto, no, y más con la pandemia hoy en día, esto también obligó a las personas que, por más que tuvieran para una libra de carne, había necesidades más grandes que estas, que era como, muchos se quedaron sin empleo, muchas personas se quedaron sin empleo, o en la casa si trabajaban 5 personas a raíz de la pandemia, 3 quedaron trabajando, o 2 personas quedaron trabajando, lo que obligó a la familia a reducir gastos. Y eso lo vemos aquí reflejado en la siguiente, pues. Sí, digamos que aquí el sondeo, lo interesante es que, bueno, hay un contraste con Bogotá, donde aquí invitamos entonces a María Alejandra, ¿no? Aunque no es exactamente con la carne, son con productos solamente derivados, pues en este caso el ganado vacuno, por ejemplo, y es la leche. Y vemos que, pues obvio, a diferencia de la carne, seguramente la leche sí se sigue considerando un producto obligado en la canasta familiar. O sea, que tal vez la carne se puede reemplazar de cierta manera, pero la leche aquí vemos que en más del 83% la gente, aquí está ocurriendo algo interesante. Más del 83% ha dejado de consumir la leche. Es decir, bueno, me retracto, estoy un poco disléxico. Entonces, María Alejandra, la realidad es que algo aparentemente tan elemental y pues menos costoso como la leche se ha dejado de consumir en Bogotá.
Bueno, María Alejandra seguramente no nos está escuchando. Geraldine, ¿tú qué nos dices al respecto? O sea, al igual que la carne, también entonces bajó el consumo de la leche. Bueno, eso también lo podemos ver aquí reflejado en la siguiente, pues, torta de porcentajes. Lastimosamente también esto obligó a las personas a que dejaran de consumir un poco la leche. Pues por lo regular uno sabe que al desayuno su cafecito en leche o su juguito, al almuerzo o cualquier cosa, eh, pero debido al alza de los precios también han dejado de consumir la leche. Uno de esos. Dos, en las encuestas realizadas por el INVIMA últimamente, en los últimos años, se evidenció que la mayoría de las marcas de leche en el país, un 70-80% es agua y colorantes. Wow. Creo que quedó entre Alpina y Alquería como las dos marcas que manejan un porcentaje más alto de leche dentro de la bolsita de leche. Uno dice, voy a comprar una bolsita de leche porque pues me voy a tomar un vaso de leche como tal. Sí. Y no, es una gran mentira porque nos estamos tomando un gran porcentaje de agua con químicos y sabor y pues saborizantes. Y no estamos tomando un vaso de leche como tal, como ir al campo y tomarnos un vasito de leche. Y eso pues a raíz de eso también muchas personas nos respondían eso, nos decían, pero es que hay hechos encuestas donde se ha constatado de que hoy en día no nos tomamos un vaso de leche puro, sino que la mayor parte son químicos. Entonces, por eso decidimos que como estas dos marcas son tan caras, una bolsa de leche de esta marca vale 3.200, 3.300 y de la barata vale 2.000 pesos, pero la barata resulta y pasa que trae muchos químicos y saborizantes. Entonces la gente decide, no lo vamos a tomar, vamos a decidir optar por dejar a un lado la leche por un tiempo, por unos días, o tomarla de vez en cuando. Y esto es lo que nos respondieron. Digámonos, todas las personas de su hogar toman leche, fueron las preguntas que realizamos en la encuesta. Y nos respondieron que un 71% sí, mientras que un 29% no. Y ese 29%, la mayor parte son jóvenes, que son conscientes de la realidad, que se han tomado el tiempo de investigar, de indagar y darse en cuenta de lo que está pasando con las fábricas y con lo que nos están vendiendo a nosotros. Es verdad, ¿no? O sea, también vemos una tendencia juvenil en que además de las necesidades económicas, pues bueno, por lo menos en las zonas metropolitanas, de mayor conciencia ambiental, de mayor conciencia económica, de mayor conciencia sobre lo que debe ser la producción amigable, no solo a nivel local, sino global. Entonces, seguramente, claro, aunque sabemos que hay vegetarianos que se vuelven por necesidad, no por convicción, sí es cierto que hay una tendencia juvenil, por lo menos, insisto, en zonas metropolitanas, donde el no consumo de leche, bajarle a la carne, pues es algo que se empieza a volver, digamos, una tendencia, ¿no? Digamos, un poco en esa cultura del cuidado, de la salud. Y efectivamente, pero mira lo curioso, ¿no? Porque aquí más del 60% considera que el valor de la leche no ha subido, o sea, no ha subido en la pandemia. En la carne veíamos que sí, la gente lo captó inmediatamente, pero entonces aparentemente la leche, es curioso, la gente no capta que haya subido de precio, pero en pandemia la han dejado de consumir, ¿no? Interesante ese dato, Geraldine. Bueno, resulta y pasa con estos datos acá, es que muchas personas por lo regular consumen leche de marcas económicas. Entonces no han sentido el alza así en los precios como tan fuerte como lo han sentido aquellas personas que consumen leche de marcas reconocidas que pues se cree que manejan un porcentaje de leche alto. Y esto es lo que sucedió. Muchas personas nos respondían, inclusive en las entrevistas que realizamos, nos decían que ellos no han dejado de consumir leche, que la leche para ellos sigue en el mismo precio. Y son personas de estratos 2, 3, donde 1, 2 y 3, donde dicen, yo sigo manejando la misma marca de leche. Bueno, ¿y cuál marca de leche maneja? No, que tal marca. Pero resulta y pasa que esta marca, según las investigaciones, no maneja pues una buena calidad. Aún así, la gente busca no dejar el consumo de leche en esta parte del país. Bueno, interesantísimo. Bueno, ahí tenemos entonces un sondeo y digamos los grandes hallazgos.
sobre todo con la carne, claro, la gente sabe, no es un asunto de percepción, es real, la carne sube de precio, la gente en la canasta familiar ha dejado de consumirla. La leche también, pero de pronto no es tanto un asunto de economía, sino más de conciencia, supremamente interesante y se vende en ambas regiones. Bueno, Geraldine, pero usted, digamos, como equipo periodístico, además de las entregas que hicieron en las diferentes emisoras del sur de Bogotá y de Armero, también tuvieron la oportunidad de hacer ejercicios, digamos, de debate, de consulta ciudadana. Cuéntanos un poco lo que ahorita más adelantico ya vamos a ver en qué consistió, qué organizaron ustedes. Bueno, esos ejercicios de conciencia ciudadana los tomamos con expertos. Buscamos la opinión de un economista, de un politólogo, de una ingeniera de alimentos y también tomamos la voz del pueblo. No dejamos a un lado la voz de las personas, su opinión, porque también es importante para saber lo que está sucediendo. Cada experto nos comentó qué pasaba, qué opinaban, qué estaba sucediendo en el país. Además, con la implementación de la reforma tributaria que en aquel momento, cuando realizamos el en vivo a través de las redes sociales, estaba en furor en ese momento. Entonces ellos también nos explicaban cómo nos iba a afectar económicamente, que ya no solamente iba a ser en el sector de los lácteos y de la carne, sino que también iba a ser algo más extenso, que iba a afectar nuestra economía y que también nos iba a obligar a reducir más gastos y más consumo de nuestros alimentos. Gracias a Dios tuvimos extrajimos mucha información de ellos y fue algo muy bonito, muy chévere, la verdad. Bueno, pero ya que recuperamos un poco la comunicación que Alejandra se nos había escapado, seguramente problemas de conectividad también muy típicas de esta época. Alejandra, hablamos con Geraldine que la leche, curiosamente, en el sondeo que ustedes hacen, la han dejado de consumir, pero cuando se le pregunta a la gente si es por cuestión de economía, si creen que el valor de la leche se aumentó mucho, pues realmente la mayoría dicen que no. Algo muy diferente a lo que sucedió con la carne. En el sur de Bogotá, que es donde, digamos, se aplica sobre todo este sondeo, ¿qué podemos concluir respecto de la leche? ¿Tú qué es lo que has visto entonces? ¿Qué es lo que los ciudadanos opinan frente a esto? Además de, como Geraldine lo explicó, el cambio de pronto de la composición química de ciertas marcas o de que hay una mayor conciencia de que tomar realmente buena leche hoy día, efectivamente sí es algo costoso. ¿Cómo lo viste tú? ¿Ahí me escuchan bien? Claro, te estamos escuchando, Alejandra. Ahorita los escuchaba yo a ustedes, pero ustedes no a mí. Bueno, sí, como mencionaba mi compañera, también tiene que ver mucho con las marcas, con las nuevas tiendas que traen estos productos de leche. Y además es algo muy curioso porque somos un país acostumbrado solo al café de la mañana, al cafecito de la tarde, cafecito de medias nueve. Entonces, como decía el profe Pablo, es algo muy curioso que se haya dejado de consumir este tipo de leche, pero no precisamente por el precio, sino básicamente es más por la conciencia, por ese cambio de decir, no, es que esta leche ya no es tan confiable, ya no creo en estas tiendas de barrio, en estos supermercados pequeños que se han implementado en las localidades, en los barrios. Entonces sí ha sido como muy curioso precisamente porque la gente cree que a veces la leche es lactosada, digamos, que subió realmente cuando siempre se ha mantenido ahí. Pero entonces la carne, que es realmente la que sí ha subido demasiado, la siguen consumiendo precisamente por esa costumbre ya, cuando básicamente la leche se mantiene, pero ellos la han dejado de consumir precisamente por esa desconfianza, por ese, no, es que ya me cae mal porque ya no es de esta marca o es de esta marca confiable, ¿sí? Se ligan básicamente al, no, es que la vecina me dijo que esta leche ya venía vencida o en esta tienda es más barata, pero eso es porque está chiviada, esta no. Se liga básicamente a eso. Sí, Alejandra, es que fíjense que, bueno, les cuento, unos vecinos que entre otras cosas están trasteando de origen de campo, miren, Sagrado, uno que saca a los perros a pasear a las 7 de la mañana, Sagrado, un señor en moto con su cantina de leche y los vecinos comprándole Sagrado todos los días la leche recién ordeñada, ¿no? Para, como diríamos, el cafecito, bueno, yo me lo tomo sin leche, pero para el cafecito de la mañana.
Oiga, ¿será que esa puede ser de pronto una buena opción de pronto económica, ¿no? Estas zonas rurales, aledañas a los pueblos, a los municipios, a las grandes ciudades. Oiga, de pronto, ¿por qué no? Volviendo a esa época por allá de nuestros abuelos, donde el lechero, literalmente pasaba el lechero de casa en casa. Tal vez hay que empezar a recuperar nuevamente esas economías limpias, bonitas, tradicionales. Pero bueno, seguiremos hablando de eso. Entonces es hora de que le mostremos a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, bueno, esto del streaming que es como entre radio, televisión, una cosa rara. Vamos a ver cómo fue ese sondeo, o más bien ese debate, esa deliberación ciudadana que ustedes efectivamente pudieron llevar a cabo con las personas que ahorita, digamos, nos introdujo Geraldine. Vamos a ver entonces esta entrega. Bueno, vamos a reducir el Estado, vamos a eliminar ministerios, vamos a eliminar asesorías, bueno, infinidades de cargos que en realidad son cargos burocráticos, pero que no son tan significativos en cuanto recursos necesitamos, pero sí manda un buen mensaje a la comunidad, es decir, el Estado está intentando hacer cosa que no ha presentado hasta el momento y que se debe presionar pues para que, digamos, ese Estado se reduzca en lo mayor posible. Angie Barbuena nos estaba pidiendo, estaba pidiendo espacio. Entonces, Angie, ahora sí, con respecto a la pregunta que te hicimos anteriormente, la escuchamos. Ok, bueno, yo soy Angie, ingeniera de alimentos. Yo trabajo en el área de manufactura, elaboramos envases plásticos para el sector de alimentos. El sector de alimentos no se ha visto en exposición frente al tema de la reforma tributaria porque ya lo ha venido viviendo, ya que el IVA ha estado involucrado en la mayoría de cada uno de estos alimentos. ¿Qué quiere decir? Que ahorita no va a ser el momento en que nos van a cambiar el precio del chocolate, del aceite. Ese IVA ya estaba incorporado porque viene desde la materia prima. Nosotros que generamos los envases sabemos el costo de la materia prima cada vez está siendo más elevada y por eso necesitamos incrementarle el costo a estos productos de primera necesidad. Diciendo, y es que los estratos 4, 5 y 6 ya pagan, o mejor dicho, ya subsidian estratos 1, 2 y 3. Entonces, si bien eso no es un impuesto, es una carga extra que tienen los estratos 4, 5 y 6. Además de eso, se va a implementar el impuesto al carbón, ¿sí? Que va a agregar dentro de ellos el carbón térmico, que es el que se utiliza para alimentar las termoeléctricas que nos dan luz a todos en el territorio nacional. Perdón, aquí ahora sí puedo decirlo, veíamos, digamos, fragmentos de un debate que evidentemente involucró a varios ciudadanos. Geraldine, recordémosle a nuestra audiencia, aquí veíamos, bueno, ingenieros, ¿quiénes son estas personas con las que ustedes pudieron debatir sobre estos temas? Bueno, teníamos a la ingeniera de alimentos, Angie Paola. Ella tiene experiencia en esta área, ya lleva varios años, tiene reconocimientos académicos, ha participado en varios foros y audiencias, y ella nos contaba más a profundidad cómo era el manejo de la carne, cómo era el trato de la leche para poder pasarla de una cantina, de las tubres de la vaca, a tomarla en un vaso de leche en nuestra casa. Todo esto genera un costo. Desde que sale la leche de la vaca hasta que llega a nuestro hogar, todo tiene un costo. El transporte, el envase, el procesamiento de la leche, los químicos, los conservantes que se le agregan para que nos dure pues bastante tiempo en nuestro hogar, en nuestra nevera, esa bolsa de leche. También nos contaba y nos hablaba, nos contaba a profundidad cómo era el manejo que se le daba a la carne en Colombia, cómo era que no solamente estaba el señor que iba y compraba la vaquita, sino que también está el finquero que se encarga de cuidar este animal, de tratarlo bien, de que las inyecciones, de que, bueno, las vitaminas, de que todo lo que él también tiene que comprar
para que este animal se mantenga en pie, sano, para que pueda llegar a nuestro hogar en un filete de carne, pues a un precio en ese momento alto, pero para buen consumo, que Claro. tanto un costo. Y en este momento pues se han elevado, porque no solamente, como lo mencionaba ella, no es solamente, es que uno piensa que de la carnicería va y mata la vaca, la compra, la mata y ya. Mentira, porque es que el que está criando la vaca, el que está criando el animal, tiene que comprar medicinas, tiene que pagar el heno, el pasto, todo esto es un costo. Y a él también se le suben los precios. Y no es solo, pero mira, pero Geraldine, aquí hay algo que era clave en ese debate, y es que el IVA empieza a ser cobrado desde los insumos, ¿no? Desde las materias primas, desde la primera parte de la cadena de producción. Eso también es importante entenderlo porque de pronto, claro, nos dicen, le vamos a subir el IVA a productos de la canasta familiar, pero resulta que cuando esos productos, digamos, los descomponemos en sus ingredientes, en sus materiales, en sus insumos, de pronto ese IVA, pues, efectivamente, ya existía. Alejandra, digamos, qué otro tipo de hallazgos tenemos del trabajo de ustedes, sobre todo cuando esos primeros temas ustedes los ponen a debatir con este tipo de ciudadanos, con este grupo de ciudadanos? ¿Qué otro tipo de ideas son importantes traerlas a colación? Así es, Pablo, también como lo mencionábamos en el debate, no es solo de que la reforma tributaria que se iba a implementar anteriormente iba a subir los precios de la canasta familiar, como lo mencionaba en la ingeniera de alimentos, esto ya venía sucediendo por el paso a paso que requiere cada producción de cada alimento. Además de esto, el politólogo, se me va el nombre en ese momento, también nos afirmaba que lo del incremento de los precios y demás no solamente ya venía por una reforma, por nuevos procesos de gobierno, sino que ya venía precisamente de una pandemia que pretendía que se solventaran estos inconvenientes y esta falta de inconvenientes en la economía colombiana, ¿sí? Porque como lo mencionábamos, mucha gente, y lo hemos notado, pues aquí a simple vista hemos dicho, no, es que debido a todo el paro se han subido los precios por los manifestantes, por eso es que la gente está subiendo los precios en los locales, en los restaurantes como tal, pero eso ya se venía viendo desde la crisis económica de la pandemia. No es que de un día a otro ahora todos los comerciantes decidieron subir los precios. Eso viene ya de un proceso anterior ¿me escuchan? Del proceso. Claro. Esto viene del proceso anterior, precisamente nos está reafirmando Alejandra. Bueno, chicas, para ir dándole como un cierre a ese tema interesante, bueno, en el periodismo público también tratamos de que este tipo de indagaciones podamos canalizarla, bueno, a estos organismos, a estas entidades que toman decisiones. ¿Qué podemos sacar de conclusión? ¿Será que, como lo decía yo ahorita, hay que volver de pronto a esas cadenas de producción sin intermediarios, que de pronto el productor de carne, el productor de leche, le llegue de una manera, digamos, más directa al consumidor final? Geraldine, ¿qué conclusiones podemos sacar del estudio de ustedes? Bueno, Pablo, con respecto a eso, como nos explicaba el economista que tuvimos en el debate, Marcos Gómez, bueno, y recordar que el politólogo es Juan David Bastos, el economista nos decía, la economía no está en el que produce la materia prima, no está en el que cuida el animal, sino está en los manejos económicos que tiene el gobierno en este momento en nuestro país. Entonces, resulta y pasa que por pagar aquellas deudas que tenemos externas dentro de nuestro sistema político, dentro de nuestro sistema gubernamental, estamos afectando la economía directamente de un país que en este momento maneja los índices más altos de producción de carne en América Latina y de leche al mismo tiempo. Colombia en el momento es el tercer productor de mejor carne en América Latina, de exportación. Entonces hay que ver cómo, si tenemos para enviar carne para otros países, estamos obteniendo ganancias. Colombia también puede manejar una economía estable, donde la carne no solamente sea para aquellas personas que manejan estratos 3, 4, 5,
que tienen cómo pagar una libra de carne, sino que también para estratos 2 y 1 puedan ser asequible este producto. Y la leche también. Que si vamos a tomarnos un vaso de leche que sea de calidad, que si estamos pagando por 2.000 pesos, 3.000 pesos por un vaso de leche, que sea de calidad. Entonces, yo considero, y bueno, basándonos en toda la investigación que realizamos y en la opinión de los expertos, el problema no está dentro de los productores, no está dentro de los comerciantes, no está dentro de aquellas personas que se encargan de cuidar al animalito, que se encargan del carnicero tampoco, sino en el régimen político que tenemos actualmente, por el alza de los precios, por la incrementación del IVA, y así todo el sistema económico que rige nuestro país. Bueno, y algo importante, María Alejandra, para terminar. En medio de la pandemia, en medio del paro, hombre, a veces es normal que de verdad fake news o que información a veces un poquito malintencionada, mal dirigida, pues digamos, empieza a ser parte de este espectro informativo, ¿no? Y hace unos meses estaba revisando mientras ustedes hablaban, exactamente más o menos, literalmente eso fue en septiembre del año pasado, hubo un rumor de una pelea entre lecheros, precisamente Cundinamarca, y una de las empresas, pues digamos, más prestigiosas, porque se decía que aparentemente esta empresa estaba importando 40.000 toneladas de leche, particularmente desde el Ecuador, algo a lo que ya los lecheros y la misma empresa ha dicho no es cierto. Claro, en un primer momento nos preocupó porque decíamos, oiga, fuera de todos estos factores que hemos hablado, imagínense las empresas, en vez de comprarle a nuestro campesino, a nuestro productor de leche, le compraran al extranjero, pero al parecer, digamos, fue como un puro cuento y valga este espacio para aclararlo. Finalmente, Alejandra, en tu caso, entonces, frente a la leche, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las ideas que podemos concluir efectivamente de esta indagación, de este ejercicio periodístico que ustedes hacen? Bueno, Pablo, yo creo que principalmente es acercarnos a tiendas confiables, ¿sí? Verificar que las fechas de vencimiento, que sus componentes de la leche que elijamos, sea determinada marca, estén en buen estado, sean las correctas y sean las justas, las implementadas. También, como tú lo mencionabas en algún momento, Pablo, por aquí cerca también se ha recurrido a pasar los cantineros con sus botellas de leche de cabra, debo decirlo ahora, se está consumiendo. Entonces, aunque es una muy buena opción, porque supuestamente ya dicen, no, es que esa ya viene directamente del campo, esa ya no la manipula nadie, no tiene ningunos químicos, es realmente mirar, oiga, estoy consumiendo una leche en menor precio, pero hay que verificar esa calidad, ¿no? No es porque es que sabe un poquito raro porque viene directamente ya ordeñada. Por favor, hay que investigar muy bien y estar completamente seguros de qué estamos consumiendo. También acercarnos a supermercados de cadena y verificar que los que nos venden aquí en las tiendas de barrio sean los mismos, ¿no? Porque es que a veces van al supermercado de cadena y dicen, ay, no, pero es que mira, este es el mismo, digamos, la lactosada, y allá donde la vecina me la está vendiendo más cara, porque si aquí debería ser más cara en un Éxito, en un Carulla, y demás. Entonces es totalmente conscientes, seguros, estar pendiente de los permisos y demás. Bueno, muy cierto. Geraldine y Alejandra, ¿no? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Creo que es un ejercicio periodístico que con datos, preguntándole a la ciudadanía, habiendo salido a la calle, habiendo hablado con los tenderos, con los carniceros, con los productores de leche y por supuesto con los consumidores, nos deja claro, digamos, así sea en una pequeña gotita, cuál ha sido, digamos, la realidad de la afectación de la canasta familiar, de los hábitos de consumo, los cambios de la dieta forzosa que hemos tenido que tener durante estos 15 meses. Así que a Geraldine y Alejandra, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aportado, bueno, esta investigación tan importante, ¿verdad?, en esta época. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto, recuerden, es Columna Ciudadana, un espacio de periodismo público elaborado, llevado a cabo, o más bien con la batuta de los estudiantes de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.
bien. Bueno, listo, chica.